favor, la fiesta en paz, en torno a las hipótesis, tesis, antítesis y síntesis manejadas por el filósofo Gustavo Bueno en este volumen también de reciente aparición, también publicado por Ediciones B, que lleva el título de El mito de la izquierda. Tal como anuncié hace 15 días, vamos a celebrar dos debates, filosófico el uno, exclusivamente político el otro, alrededor de este libro. El profesor Bueno, al que no voy a presentar, lo conocen todos, incluso quienes no ven habitualmente negro sobre blanco, estará presente en los dos debates. Será uno de sus polos, no sé si el polo norte o el polo sur, pero cambiará, según que hablemos de filosofía o de política, el otro polo de la conversación, es decir, su contrincante, su adversario, que no espero su enemigo. En este gabinete literario la enemistad no cabe o no debería caber, aunque a veces pocas se nos cuele de matute. Y hoy va a pechar con la responsabilidad de plantar cara a Gustavo Bueno, el pensador, escritor, politólogo y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, colaborador habitual, entre otras cabeceras, del periódico El País. La semana que viene será Santiago Carrillo, del que tampoco voy a decir nada, también lo conocemos todos, quien se siente donde ahora está sentado. No es un taburete de ring, Ignacio Sotelo. Sean bienvenidos ambos y comencemos sin más dilación esta charla. Ignacio, en 1984 publicaste El desplome de la izquierda con sello de Acal y ahora, recién salido, nos traes este volumen Sin Dios o con Dios, entre interrogantes, razones del agnóstico y del creyente, ediciones OAC. El creyente es el teólogo José Ignacio González Faus y el agnóstico el propio Sotelo. Ignacio, dos palabras sobre este libro. Es un diálogo y creo que es importante ver las condiciones del diálogo entre el creyente y el no creyente, porque el diálogo significa siempre la posibilidad que tienen ambos interlocutores de convencerse mutuamente, es decir, de reconocer tienes la razón. Pero en la relación creyente-no creyente esa relación no es fácil y por lo tanto los elementos fundamentales del diálogo fallan. ¿Qué es lo importante en el libro entonces? Conocerse mutuamente, porque digamos hay el escándalo del creyente, ¿cómo es posible que la presencia de Dios, que yo la vivo tan profundamente, no la pueda tener el increyente? Y el increyente tiene el mismo escándalo. ¿Cómo es presente que en el mundo y en la cultura en que estamos viviendo pueda todavía alguien creer en Dios? Pues bien, de esa mutua no comprensión se trata este libro, intentar acercarnos el creyente al increyente y el increyente al no creyente. Habrá lo mejor que organizar un debate sobre este libro, Ignacio, en el futuro. Bueno, vamos a dedicar ahora los primeros minutos de la conversación a un toma y daca rápido de preguntas y respuestas solo con el profesor Bueno, a cuento de su libro, e inmediatamente después damos curso al debate. Te ruego, Ignacio, que prestes toda la atención posible, que en tu caso es mucha, a lo que el autor del mito de la izquierda nos diga, porque es harto probable, si no seguro, que encuentres en sus palabras materia más que suficiente para la discrepancia y, por lo tanto, para la discusión. Toma nota, por favor. Ya la estás tomando, en realidad. Gustavo, este es un libro de derechas o de izquierdas. ¿Tú mismo eres un hombre de derechas, de izquierdas, ni de derechas ni de izquierdas, o estás como yo, salvando las distancias, frente a la derecha y frente a la izquierda? Yo creo que esa pregunta, que es psicológica o etológica, está fuera de lugar. Yo aquí, si militante no soy de nada, por lo tanto, oficialmente no soy ni izquierda ni derecha, no estoy afiliado a ningún partido. Por tanto, esta pregunta es subjetiva y es irrelevante, no por mi intimidad, sino porque es irrelevante. Son los argumentos los que interesan. Bueno, pero hay también una subjetividad, no objetividad seguramente, de los oyentes, de los que miran este programa, respecto a esa postura tuya. Lo digo, muchos mira, piensan, Fernando, te lo digo, sí, Gustavo, porque muchos sí, piensan que eres marxista, que eres un filósofo materialista, y de hecho lo eres, sí, y desde ese punto de vista no entienden por dónde en realidad andas pues que ahora. me clasifiquen ellos. Yo me puedo equivocar al decir una cosa u otra. Es que es irrelevante lo que yo diga. Es decir, mi posición que yo diga es totalmente irrelevante. Y si algunos me tienen por izquierdas y otros por derechas, pues es cosa de ellos. Es una clasificación. Bueno, decía Alain, un colega tuyo, un filósofo, que cuando alguien dice que no es de derechas ni de izquierdas, eso significa que no es de izquierdas. Bueno, yo no he dicho eso. No. He dicho yo he dicho que yo no me clasifico, que me clasifiquen los demás. Gustavo, no te precipites, que ahora no te iba a preguntar por ti, sino por en general. Ya, de acuerdo. Y bueno, probablemente Alain, cuando decía eso, tenía razón, pero no la tenía, a
mi juicio, en cambio, Lefebvre, un filósofo comunista que luego pasó a la derecha cuando corregía astuta y perversamente a Alain, diciendo que si alguien le decía que no es de derechas ni de izquierdas, ya sabe que esa persona es de derechas. Bien. Afirmación arrogante, sectaria y reduccionista, ¿o no? Bien. Sí, yo lo que quiero decir simplemente es esto, que esa pregunta, yo no digo que no sea ni una cosa ni otra, yo digo que no me corresponde a mí decirlo, puesto que objetivamente no estoy afiliado a ningún partido. Entonces mi posición se desprende de mi actuación y de mis ideas, pero no de lo que yo diga, porque me podría equivocar. Bueno, vamos a ver cómo utilizas... Esto es la crítica total, absoluta al subjetivismo y a la intimidad. Eso es la crítica, es lo que quiero decir. Eso no tiene la menor relevancia. Bueno, vamos a ver cómo utilizas la palabra y el concepto, sobre todo, de mito en este libro. Porque si te vas al diccionario, hay dos acepciones fundamentales de la palabra mito, y tú las citas, de hecho, en el libro. Una, relato que bajo forma de alegoría traduce una generalidad histórica, sociocultural, física o filosófica. Y la otra, fantasía producto de la imaginación. De acuerdo, sí. ¿En cuál de las dos? Segunda acepción. Segunda acepción. A pesar de que yo me tomo las precauciones, como has visto, pues de no militar en el movimiento desmitificador, porque hay muchos mitos que son pues todo lo contrario. Yo cito el mito de la caverna de Platón, y decir que hay como mito que no puede desmitificarse y otros tantos, ¿no? El movimiento de la desmitificación de la Biblia, por ejemplo, sí, la tomo en la segunda acepción. Yo quiero expresar por mito lo que se entiende en el lenguaje, en el román paladino en España hoy día. Un mito es una fantasía, y el mito a que yo me refiero es el mito de la unidad de la izquierda, no el mito de la izquierda. Por eso yo llamo las izquierdas. Bien. El propósito de tu libro es transformar ese mito de la izquierda o de la unidad de la izquierda, al que tú llamas oscurantista y confusionario, en un concepto claro y distinto. Sí, justamente. Es intentar determinar qué hay detrás de ese mito. Ese mito que es a mi juicio, es una confusión y una oscuridad, es un concepto oscuro y confuso, es decir, no está destacado de los demás ni distinguido en sus partes. Entonces trato de ver qué hay detrás de ese mito. Y lo que encuentro son, entre otras cosas, 6 corrientes de izquierda, y las encuentro como un taxónomo, con todos los respetos, es decir, exactamente igual, o pretendiendo ser exactamente igual, que un zoólogo que intentase establecer las clases de los vertebrados. Forma parte de la izquierda, Gustavo, que nació en la Revolución Francesa, del asalto a la razón ilustrada, que no nació, como muchos creen, en la Revolución Francesa, sino en el mundo antiguo, en la Hélade, en Atenas. Sí. Y al mismo tiempo, si eso es así, llama la atención el hecho de que la izquierda esgrima siempre como bandera la razón. Bien. Precisamente es uno de los componentes, yo creo, del mito de la izquierda. El concepto de razón es un concepto ideológico, totalmente ideológico a mi juicio, y sobre todo en este campo. Es decir, ya de la Revolución Francesa, la idea del racionalismo estuvo siempre ligada a la izquierda, y sin embargo, yo por lecturas, por debates, nadie me ha sabido decir que es la razón, más que un concepto puramente negativo, que es el que apareció en la Ilustración, y concretamente por eso mi ataque también al concepto de Ilustración, tal como se utiliza. Es decir, por ejemplo, tal como la define Kant, ¿verdad? Kant, uno de los personajes hoy día más de actualidad, se han hecho 5 ediciones de La Paz Perpetua últimamente. Yo creo que es uno de los personajes más arcaicos que puede encontrarse hoy día entre los clásicos. Yo creo que la razón, nadie sabe lo que es, sinceramente, nadie sabe lo que es, más que 4 frases abstractas. Y yo precisamente he intentado en este libro, y lo he aplicado aquí, aplicar una teoría de la razón que tenemos dentro de la teoría del cierre categorial, que es lo que llamamos holización, que es la razón utilizada por los científicos del siglo XVIII, muchos de los cuales intervinieron decisivamente en la Revolución Francesa, tipo D'Alembert, tipo pues, la teoría cinética de los gases, la teoría celular, etc. Y esta razón no es la de Voltaire o de Volney, que no conocían, que no eran científicos, es la razón de los científicos modernos. A mi juicio, este es el concepto de razón que hay que utilizar para poder explicar la razón de la izquierda. Bueno, ¿verdad? Seguimos con esto. Ignacio, sí. Antes ya de adentrarnos propiamente en el debate, te voy a pedir lo mismo que le he pedido a Gustavo, aunque quizá pienses tú lo mismo que piensa Gustavo de esa pregunta de que es irrelevante porque es subjetiva. Quiero que te definas un poco políticamente porque tú procedes de la izquierda, pasas por el grupo de Dionisio Ridruejo, que fundamentalmente era socialdemócrata o muy cercano a la socialdemocracia, entras en el Partido Socialista Obrero Español, llegas incluso a ocupar en él la Comisión de Cultura y luego empiezas a ser muy criticón de la política del Partido Socialista y te sales. ¿Cuál es tu postura ideológica en estos momentos? Bueno, efectivamente, yo diría que la diferencia derecha e izquierda es irrelevante desde el punto de vista filosófico.
es irrelevante desde el punto de vista científico, pero no es irrelevante desde el punto de vista político. Es decir, tenemos actitudes distintas en lo político. No me dices a mí que no he dicho eso, ¿eh? No, yo estoy contestando, yo estoy contestando a lo que se me ha preguntado. Y desde el punto de vista político, yo creo que uno puede considerarse ser de izquierdas, es decir, que pretende unas determinadas cosas, que no es un concepto que sea inmutable desde el principio de la Edad Moderna o desde la Revolución Francesa hasta hoy, sino que el concepto de izquierda va transformándose en estos 200 años y en cada momento hay unos temas que se caracterizan como específicamente de izquierdas y hay otros temas que se caracterizan como específicamente de derechas. Yo no creo que exista una izquierda y una derecha definitiva y acabada y por lo tanto lo que tengo que es en la coyuntura determinada, en el momento preciso, la oportunidad, el kairós es fundamental, determinar lo que es de izquierda y lo que es de derecha. Y efectivamente eso tiene un juicio personal, porque todos los juicios, también los políticos, son juicios personales y uno se siente identificado, no totalmente nunca, con un partido en un determinado momento histórico y ese partido puede tener una evolución que no corresponda a lo que uno considera que son los problemas que caracterizan a la izquierda. Yo creo que los problemas que caracterizan a la izquierda hoy me siguen interesando y sigo considerándome persona de izquierda y lo que considero menos de izquierda es a determinados políticos que quieren lanzar la idea nosotros somos la izquierda y por lo tanto yo creo que en este país existen temperamentos políticos, subrayo, políticos de izquierda y que no están de acuerdo con los partidos que quieren tener el monopolio de la izquierda. ¿Es de izquierdas el Partido Socialista Obrero Español? Hombre, yo creo que así, en general dicho, tendríamos que decir, hay elementos que son más claramente de izquierdas y hay elementos que son de la izquierda a que yo me identifico y otros elementos que lo son menos. ¿En qué es más de izquierda? Pues efectivamente en los elementos laicistas, en los elementos de profundización de la democracia, en menos de izquierda en los socioeconómicos, efectivamente en la política económica, por muchas razones que son objetivas, está centrándose en un punto común y las diferencias de los partidos son mínimas. Tú alguna vez has dicho, Ignacio, que socialismo, has insistido, has subrayado que socialismo viene de social y no de estatal, y que la conversión del socialismo en estatalismo es lo que ha comportado su derrota histórica. La verdad es que, visto un poco a vuelo de pájaro, en fin, el actual mapa de las ideologías, parece como si el fiel de la balanza entre la derecha y la izquierda en estos momentos fuera una mayor o menor adscripción a lo público o a lo privado, respectivamente, ¿no? Fíjate que yo creo que efectivamente es así, es decir, el haber puesto en el centro del pensamiento al Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, lo que caracteriza al fascismo. Y la crítica de izquierda decimonónica fue una crítica, en el fondo, al Estado, como instrumento de dominación de clase. Y por lo tanto, todos los movimientos de izquierda del 19, tanto los socialistas como los anarquistas, eran antiestatalistas y tenían como fin último la superación del Estado. Yo creo que la socialdemocracia, en el sentido originario, democracia social, democracia económica, ha sido también antiestatista, en el sentido no de llevar la economía a manos del Estado, la estatalización de la economía que se lleva en la Unión Soviética, sobre todo la culmina en el campo de Stalin, es la negación del socialismo, que es la difusión de las estructuras económicas muy distintas, cooperativas, formas distintas de producción, pero siempre en manos de la sociedad. Pero fíjate que nos encontramos con la siguiente paradoja. En el siglo XIX la izquierda es antiestatalista y cree que los problemas se resuelven en el ámbito social. En el siglo XXI, al finales del XX y en el XXI, la derecha es antiestatalista y la izquierda tiene ya propensiones estatalistas, porque efectivamente la izquierda lo que ahora pretende fundamentalmente es salvar el Estado social y el Estado social necesita del Estado. Los pobres, los desprotegidos necesitan más del Estado que los ricos, que hablan de la sociedad civil, es decir, que al fondo yo diría la sociedad mercantil, porque son las grandes industrias, son las grandes compañías las que efectivamente son agentes sociales, pero también, entonces nos encontramos con que la derecha
es antiestatalista, en el siglo XIX fue profundamente estatalista, y la izquierda tiene propensiones todavía estatalistas como forma de propensión de defensa del Estado. Las cabezas trocadas, Gustavo. Yo creo que la magnífica exposición de Ignacio Sotelo demuestra que el barullo es tan inmenso, ¿verdad?, tal como lo ha planteado, que aquí no se puede saber nada. Porque lo que está exponiendo es la confusión que se ha producido históricamente por una cosa y otra. Por tanto, y aquí viene la introducción fundamental de un punto de vista que aquí no se ha mantenido. A saber, que este barullo en gran parte yo creo que está determinado, esta exposición en donde todo se mezcla a lo largo de la evolución de estos partidos políticos, siglo XIX y siglo XX, que no es esto, a mi juicio, el punto de vista, yo al menos no es el que mantengo para analizar los asuntos. Sencillamente, es lo que se llama los antropólogos, obviamente, el punto de vista émic y el punto de vista ético, ¿verdad? Sotelo ha mantenido un punto de vista émic, lo que los partidos han pensado. El punto de vista émic es lo que piensa el agente de los actos, ¿verdad? Por ejemplo, Colón pensaba émic que iba a descubrir las Indias, ¿verdad? Que iba a la India, creo que el Japón, pero Étic no descubrió las Indias. Y lo curioso es que gracias a esos pensamientos descubrió América sin saberlo. Quiero decir lo siguiente: los partidos políticos, lo que hayan pensado ellos, y concretamente en el punto que voy a decir, es irrelevante para su análisis histórico. El hecho de que anarquistas y comunistas durante toda la Primera Internacional estuvieran diferenciándose de mí por el final del Estado, nosotros todos queremos lo mismo, ¿verdad? La abolición del Estado, la extinción del Estado. Eso es irrelevante porque ni unos ni otros tenían posibilidad de ver el final de la humanidad y el Estado. Entonces no es eso lo pertinente, no es que los socialistas hayan cambiado de opinión, es lo que hayan hecho de hecho. Y la socialdemocracia alemana, ¿verdad?, como el Partido Comunista en la Tercera Internacional, fue el Estado el punto de referencia, que es el punto que me sirve a mí o que he querido tomar como criterio para definir, para poder obtener objetivamente una diferenciación definida, porque si no estamos en una indefinición tan absoluta que no entendemos nada. Gustavo, me contaba Ignacio Sotelo hace un momento, con las cámaras cerradas, que en las universidades alemanas los alumnos aplauden, precisamente dando golpes en la mesa al profesor, cuando el profesor lo que ha dicho les parece bien. Pero aquí no estamos en una universidad alemana, sino en televisión. Te ruego que no des golpes en la mesa. Ignacio, supongo que tienes que replicar algo a lo que ha dicho el profesor Bueno. Ya con esto ha entrado de lleno en su libro, porque ha respondido desde las perspectivas de su libro, y entonces yo tengo que hacer referencia a los parámetros generales del libro. La idea del libro, que al principio es poner, se llama el título, y es lo que la influencia mayor, el mito de la izquierda, en singular, el mito de la izquierda, es efectivamente enormemente simplista y es el punto de arranque. No hay una izquierda, hay muchas izquierdas. ¿Tú en eso estás de acuerdo? Evidentemente, evidentemente. Menos de acuerdo estoy en el segundo presupuesto, que es la culminación al final de decir solo existe una derecha y es prioritaria. Es decir, el libro empieza poniendo en interrogación el mito de la izquierda y termina haciendo indirectamente una apología de lo que yo llamaría el mito de la derecha. No, que es absolutamente, no. Protesto totalmente, no. Es una intención torcida, típica. Bueno, ¿y por qué? Porque al final... No, perdona, tengo que aclarar esto porque si no estamos en un barullo impresionante. No, es que vamos a estar siempre en un barullo. Mira, escucha lo que quiero decir. Bueno, puntualiza con brevedad lo que ha dicho Ignacio, y luego reanudas el discurso. Pero es que ya una interpretación que no puedo darle de paso. Cuando hablo yo de la unidad de la derecha, ¿verdad?, y mantengo la tesis, hablo de la unidad de la idea de derecha, desde el punto de vista, diríamos, estructural, no existencial. De hecho, hay muchas derechas. Los golpes, eso es evidente. Pero también dices que no existe una idea existencial de la izquierda. Desde el principio, es decir, hay una diferencia fundamental. Exactamente como no hay vertebrados, hay 6 clases de vertebrados, es lo que quiero decir. Claro, y habrá también 6 casos de vertebrados de derecha. ¿Por qué hay una unidad? ¿Por qué hay una unidad de derecha? Hombre, y no hay una unidad de la izquierda? Si has leído el libro allí lo explico. Bueno, si quieres que te lo voy a explicar, y si me das tiempo te lo voy a explicar. Sencillamente, es allí lo explico. Sencillamente yo lo explico. Pero ¿por qué no hay unidad de derecha? Porque yo he tomado como concepto la derecha, la izquierda definida, no la definida en la que tú te mueves. De izquierda indefinida.
definida, es la izquierda definida. Esta frase la tomé de Largo Caballero, cuando dijo, señores, hay que definirse, hay que definirse. No se puede decir el laicismo, como dices tú, eso es un concepto completamente tangencial, indefinido. Y además tú, que te declaras de izquierdas, has utilizado las dos palabras, como es, por ejemplo, agnóstico en tu libro y kairós, que son palabras típicamente clericales, ¿verdad? Las dos. Hombre, la una es griego y por lo tanto... No, griego utilizado por el concilio, que es muy distinto, naturalmente. Bueno, yo como criterio metodológico os sugiero que cada uno termine su intervención y que el otro la rebata. Hay cosas que continuamente se interrumpen. Si de verdad está dispuesto a aceptar esa norma mínima, estoy muy satisfecho. Esa norma la acepto como natural, porque soy del gremio de 50 años, pero lo que no se puede dejar de paso es una interpretación que tergiversa todo lo que viene después. Todas las interpretaciones que voy a dar yo, para el autor del libro le va a parecer una tergiversación. Por lo tanto, la interrupción va a ser continua. Entonces yo procuraré lo posible. Exacto, decir, bueno, que no sea de mucho volumen. O sea, él completa un bloque y tú luego redarguyes todo lo que tengas que redarguir. Interrupción. Para resumir, cuando yo digo que la derecha es una, no me refiero a que haya un partido de derechas único. Claro. Nunca he podido decir eso. He dicho que el proyecto de derecha, que es el antiguo régimen, que ese concepto es uno en cuanto a la defensa de toda su tradición. Eso no quiere decir que las versiones de la derecha sean múltiples según las versiones del antiguo régimen. Eso es lo que quiere decir. Pues bueno, el principio del libro es exactamente el poner en crítica el concepto unitario, unívoco de izquierda, claro. Y el fin del libro es decir que la prioridad de la derecha, claro, es subrayar esa prioridad porque consiste en una afirmación positiva, claro, mientras que la izquierda comienza necesariamente en su proceso de racionalización por una negación de la afirmación. Justamente, eso es. Constitutiva yo te de la derecha. Que me rebatas eso, no, si lo has entendido, que me lo rebatas. Exacto. Entonces, yo quiero decir, primero estoy marcando simplemente los límites de dónde empieza y dónde termina el libro. Bien. El libro empieza justamente con una afirmación, la izquierda, como izquierda, existen las izquierdas, es una construcción enormemente inexistente hasta el punto que le llamo mito. Bien, no existe. Comunidad, sí. Comunidad. Sí, sí. Y la derecha, efectivamente, es el concepto básico, claro, prioritario, sobre el que se monta efectivamente hablando, la izquierda. Mi punto de vista es histórico, evolucionista. Exactamente, cabe pensar lo contrario. Bueno, eso lo es decir, siempre cabe pensar lo contrario, por favor. Bueno, siempre cabe gratuitamente, pero eso lo piensas tú. No, gratuitamente no lo digo en el libro, pero por favor, vamos a escuchar un pensamiento, por favor, fuera del libro. Si eres capaz de pensar fuera del libro, hacemos un avance enorme. Porque yo estoy intentando pensar dentro y fuera del libro, por lo tanto me estoy moviendo. Claro, es que no puedo pensar solo dentro del libro. Porque no conoces de mí más que del libro. Porque me quedaría... Porque no conoces de mí más que el libro. Bueno, y el libro supone muchas cosas como todos los libros. Bueno, efectivamente. Bueno, yo creo que este libro, como muchos otros libros, dan pie a hablar también de cosas que no están en el libro. Si no soy... Claro. Entonces tendríamos que tener un especialista en bueno, cosa que yo no soy. Ya lo leo. Este no es un programa sobre bueno, sino sobre un libro de bueno y sobre la izquierda. Enseñámonos a estos dos. Exacto, no soy un especialista en bueno, creo que este libro no aclara absolutamente nada, pero lo que quería decir desde el principio es que es sintomático para un lector que vaya muy rápidamente y que quiera decir qué imagen nos da. Pues mire, es un libro que parte del mito, que es el título, que es lo que llama el lector, de la izquierda, y termina hablando de la prioridad de la derecha. Punto. Después, ¿eso es verdad o no es verdad? Es indignante que la prioridad la transformes en una prioridad axiológica, cuando es una prioridad histórica. No, señor. No se puede admitir. Históricamente podemos decir lo contrario. No existe derecha. El concepto de derecha no tiene el menor significado mientras que no hubo el de izquierda. Vamos a ver. Es decir, en la revolución... Perdona, pero por favor, me callo, pero no puedo tolerarlo. Ahora, y luego, el principio de la conversación es la tolerancia. Si no puedes tolerar, no podemos conversar. Yo no creo en el diálogo. Entonces vamos a tener el diálogo más divertido del mundo, que es entre el que cree en el diálogo y el que no cree en el diálogo. Esperemos que sea divertido, con lo cual nos vamos a divertir. Termina tu, Ignacio, y luego... Entonces, efectivamente... La idea que está en la prioridad es que existe la derecha, que es el antiguo régimen, ya.
y que efectivamente la izquierda no es más que la respuesta negativa a esa derecha infinita, absoluta y total que existe desde el principio, y que eso es un hecho histórico. Y yo afirmo modestamente que efectivamente la diferencia izquierda y derecha surge cuando surge la izquierda, que no hay una derecha previa a la izquierda, que es cuando surge la izquierda, cuando algunos elementos se dicen somos la derecha. No es la prioridad a la derecha, históricamente, sino es la prioridad a la izquierda, solo cuando hay una izquierda. Perfectamente entendida la objeción. Bueno, te lo voy a aclarar rápidamente para que veas lo que quiero decir y lo que digo. Sí. Efectivamente, tú estás en el nivel lingüístico donde izquierda y derecha son correlativos. Es como padre e hijo, ¿no? No hay padre sin hijo, ni hijo sin padre. Ahora bien, el padre es anterior al hijo, aunque empieza a ser padre cuando ha tenido el hijo. Es decir, un padre empieza a ser padre antes de tener el hijo, pero la relación de padre la adquiere después del hijo. Antes de tener hijo no es padre, pero si no fuera antes el padre no hubiera hijo. Es una teoría general de las relaciones elemental. Esto es la potencia y el acto. Es la potencia y el acto. Bueno, no es eso, no. Bueno, que no tiene nada que ver con el hecho histórico que él decía que lo iba a demostrar históricamente. Aquí, no me termina el argumento, por favor. El argumento no tiene el menor interés en una relación relacional para un problema histórico. No es esto, no me has entendido nada, no has entendido nada. Mira, el argumento aplicado aquí es el siguiente. Los espectadores están entendiendo todo, no, vamos a ver. El argumento que yo digo, no lo has entendido. El argumento que yo digo es lo siguiente. No lo entienden los demás. Por favor, venga, explica el argumento. Por favor, es que no me deja ahora él. Venga. ¿Quién diálogo aquí más? Venga, Gustavo, el argumento explícalo. es el siguiente. Antes de la Revolución Francesa, de la Asamblea Francesa... No había ni izquierda ni derecha. No hay izquierda ni derecha. Exacto. Bien. Cuando se sienten a la izquierda los diputados jacobinos, etcétera, entonces unos quedan a la derecha contra el antiguo régimen, entonces empieza a tomar la connotación de derecha, entonces, a partir de entonces. Evidente. Por tanto, antes no había... es prioritario, la derecha no es prioritaria a la izquierda. No en el nombre, en cuanto a sus posiciones, eso es elemental, querido mío. En cuanto al nombre no es prioritario, pero sí en cuanto a las posiciones ocupadas y con las cuales estuvieron durante siglo y medio y siguen debatiendo, el trono y el altar. Eso era la derecha. Aunque no se llamase así, no es una cuestión de nombres, es una cuestión de hechos. Es que los nombres y los hechos corresponden. Bueno, vamos a dejar esa historia. Cuando aparece una determinación determinada, un nombre determinado, es que hay unas circunstancias históricas que lo obligan a aparecer. Vaya cosa que me dices, es evidente, es obvio. Por lo tanto, no sirve toda la argumentación anterior que has dado. No lo puedo aceptar. Pues ya no sé que no vas a poder aceptar nada. No has admitido mi argumento. Es decir, tú me has querido objetar que como derecha e izquierda son correlativos, no puedo darle prioridad a la derecha, con puesto eso que no entramos, perdón, en digo, otro tema. Cuestión de nombres, es cuestión de nombres. En otro tema. En todo tu libro utilizas esa correlación, que casi es imprescindible, de derecha e izquierda. Pero claro, como hemos partido que la izquierda no existe, nos encontramos unívocamente como concepto, ese juego que haces de las correlaciones derecha-izquierda, pues es muy divertido para que te haya leído. Si la izquierda no existe, ¿por qué utilizas continuamente la correlación derecha-izquierda? Porque para definir son conceptos funcionales, mi querido amigo. Evidente. Conceptos funcionales, y entonces estamos hablando de conceptos funcionales. Es decir, estoy a un nivel mucho más sutil del que tú te crees. Y si te lees los escoles al final, los glosarios, ahí verás por dónde navego yo, ¿verdad? Que no navego con ideas tan elementales y tan groseras como las que tú pareces atribuirme. Evidentemente. No me digas cosas raras. No me digas cosas raras. No, te estoy diciendo cosas rarísimas porque viene en función de un libro que yo diría su defecto, aquí el libro lo podríamos llamar La miseria de la filosofía, otra vez utilizando el título de Marx sobre Proudhon, porque lo que intenta este libro es aprender los procesos históricos que se han realizado desde la Revolución Francesa hasta hoy con categorías lógicas. La categorización de la historia es una de las barbaridades eso lo dices tú. Es decir, la categorización de la evolución de los animales es exactamente la misma para un materialista que la otra. La categorización. Y si no fuera por Linneo no entendemos la evolución de los vertebrados. Estoy intentando hablar todavía. Creo que
este hegelianismo barato de categorización de la historia y todavía... Lo de barato ya es una ofensa, ¿te das cuenta? Lo de barato lo ha introducido él ha dicho barato, como una ofensa. Tú también has dicho grosero, o sea que los dos... barato es una ofensa terrible porque tú no conoces quién soy yo en absoluto, no sabes lo que olvidemos de un señor que se pone muy nervioso, que pierde los nervios en cuanto alguien diga algo que no le satisfaga. No que no me satisfaga, que esté completamente patinando sobre lo que estamos hablando. Bueno, una persona que se pone nervioso ante que no entiende su pensamiento tan fabuloso y tan fino que efectivamente el forastero... Mira, la crítica a la filosofía que haces lo demuestra todo y te retrata a ti mismo. Me retrata a mí mismo, efectivamente, nos retrata mutuamente, posiblemente. Pero vayamos... Perdona, después de los anuncios, Ignacio, después de los anuncios, Gustavo, llegan efectivamente los anuncios, hay tila en el ámbigo. Muy bien, muy bien. Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, ediciones B. Está su autor a mi derecha y lo que digo no tiene ninguna connotación ideológica. Al otro lado, a mi izquierda, y tampoco eso tiene connotación ideológica, Ignacio Sotelo, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín. Sigue el debate y yo os rogaría que olvidarais los dos cualquier tipo de argumento subjetivo. Al fin y al cabo ha sido Gustavo Bueno el que ha hecho una crítica de la subjetividad al empezar el programa y que intentáramos ceñirnos en la medida de lo posible a lo que contiene el libro y a lo que del libro se deriva. Y bueno, ya que suele darse, y yo creo que es así, suele decirse que el igualitarismo, en fin, es la gran matriz y es el gran cauce por el que nace y por el que se expresa la izquierda, y teniendo en cuenta también que hay una crítica del concepto de igualitarismo a partir de la página 134 en el libro de Gustavo Bueno, a mí me gustaría que con brevedad hicieras, Gustavo, esa crítica del igualitarismo y luego que tú dijeras al respecto lo que haya que decir. Gustavo, el igualitarismo. En dos palabras para que hable Sotelo. En dos palabras, igualitarismo es un concepto en principio lógico que utiliza la relación de igualdad. La relación de igualdad no es relación propiamente. La relación de igualdad es un predicado de otras relaciones. Que es el primer hecho fundamental que yo creo que hay que introducir aquí. Una relación de igualdad es el conjunto de relaciones que son simétricas, transitivas y reflexivas. Es el concepto lógico de igualdad. Por tanto, hablar de igualdad no tiene sentido si no se da el parámetro K de la igualdad. Igualdad en peso, en volumen, en dinero, en cultura, en talla, etcétera, etcétera. Y si no, no hay posibilidad de hablar de igualdad, como se habla. Si queremos la igualdad, da el parámetro, si no, no tiene sentido ninguno, es un asunto funcional. Entonces, aplicada a la política, ¿la igualdad qué quiere decir? Pues depende de los parámetros. Y, por ejemplo, ya para terminar, porque esto es un tema amplísimo, como tú has dicho, pues para terminar simplemente me limito a citar, como objeto de discusión, pues el famoso programa de Gotha de Marx, cuando habla de a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades, en donde la igualdad queda completamente reducida a una igualdad geométrica, que es lo que se discutía en los tipos de Platón y Aristóteles, donde la igualdad es geométrica, es decir, es la desigualdad. Es la igualdad geométrica que siempre, o proporcional, que siempre se ha llamado de derechas, naturalmente, pero que sigue siendo tan igualdad como la otra. Simplemente digo esto. La izquierda y la igualdad, Ignacio. El concepto de igualdad-desigualdad, en el sentido no lógico relacional, sino en el sentido histórico, surge con el discurso sobre la desigualdad de Rousseau. Y el tema es la distinción clara entre la desigualdad natural, que él llama, que es decir, los individuos que tienen parámetros distintos, unos son más listos, otros son más guapos, unos son más trabajadores, la desigualdad de los individuos es un hecho indiscutible, y la desigualdad social, que no tiene que ver con la desigualdad individual o natural. Y digamos, el mito de la derecha es el supuesto que la desigualdad social es consecuencia natural de la desigualdad natural. Es decir, los más ricos y los más poderosos lo son porque son más trabajadores y más inteligentes. Bueno, y lo que critica Rousseau, y con ello inaugura el pensamiento igualitarista, es mostrar que no existe relación entre la desigualdad natural, evidente que está ahí, y la desigualdad social. Y lo que nos preguntamos son las causas de la desigualdad social. Quiere decir que el proceso moderno de igualdad no viene negando la evidencia de las desigualdades o buscando parámetros determinados, sino que históricamente viene de la distinción entre la desigualdad natural y la desigualdad social. Bueno, lo primero que la izquierda tiene como punto de arranque es
las desigualdades jurídicas que existían en el antiguo régimen. Es decir, el que la nobleza o el clero no pagara impuestos y tuviera unos privilegios sociales. Entonces, iguales ante la ley. La segunda proceso de igualdad es la igualdad social, las diferencias sociales. La Revolución Francesa ha creado la igualdad jurídica, iguales ante la ley, pero marca a través de las estructuras socioeconómicas las desigualdades sociales. Y entonces lo que se trata de un proceso de igualación social, es decir, que las diferencias sociales sean cada vez menores. Y entonces estos conceptos no tienen nada que ver con una lógica relacional. Bueno, son conceptos históricos que surgen en determinadas coyunturas históricas, y el concepto fundamental, el origen de este igualitarismo está, sin duda ninguna, en Juan Jacobo Rousseau, en su discurso sobre la desigualdad social. Muy bien. Bueno, contesto. Esta dicotomía que hace Sotelo entre conceptos lógicos y conceptos históricos, a mi juicio, es completamente nefasta, porque es imposible totalmente, desde mi punto de vista, es imposible poder tratar la historia sin conceptos lógicos como la trata todo el mundo. Y de hecho, todos los conceptos utilizados por la izquierda han sido lógicamente envueltos porque ya no podrían tratarse, porque la lógica de otra cosa es la estructura de nuestro cerebro, de los cerebros de Robespierre y de Babeuf y de cualquier igualitarista que pudieras poner. Entonces, los componentes sociales son el parámetro social. Y cuando Rousseau, ¿verdad? Rousseau, uno de los personajes más confusos, ¿verdad? Precisamente en el origen de la izquierda, cuando Rousseau, uno de los objetivos de toda la crítica de Marx y toda la crítica posterior, puesto que la tesis de Rousseau, a mi juicio, es una de las tesis puramente utópicas, fantásticas, que puedas imaginar, las cosas más, los planteamientos más simplistas, más infantiles que puede haber, pero es otra cuestión, pues de Rousseau. Entonces, la idea de Rousseau del igualitarismo social es justamente la que tiene que irse desentrañando en términos de igualdad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el año pasado se publicó el libro de Cerzán, famoso. Por favor, los golpes, Gustavo. Sí, no el libro de Cerzán sobre el primitivo, donde se declara sucesor de Rousseau, precisamente. Yo le puse un prólogo a este libro, que se publicó el año pasado, no tuvo éxito por el 11S, etc. Quiero decir que los parámetros sociales son los que Rousseau da completamente sin saber absolutamente lo que tiene entre manos, ¿verdad? Con su doctrina del buen salvaje, del Emilio, etc. Y estos son los que, sobre todo, a partir del fin de la Ilustración, cuando empieza Savigny y empiezan precisamente a introducirse, y el concepto de cultura, y Herder, etcétera, empiezan a introducirse las desigualdades culturales y sociales, es cuando el concepto de igualdad empieza a adquirir la verdadera importancia de dar parámetros sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y en donde toda la crítica histórica y la necesidad de introducir la historia, que es lo que hace Marx principalmente. Y entonces es cuando la igualdad en el propio Marx empieza a ser criticada. En el propio Capital introduce enteramente, al hablar de la mercancía, introduce Marx, que era un aristotélico, como sabemos, de consumado, empieza a utilizar realmente relaciones de igualdad para explicar lo que es la mercancía, porque la mercancía y el mercado se fundan en la igualdad, y en la igualdad lógica, es decir, reflexividad, transitividad, es decir que la igualdad lógica no tiene aplicación en la historia, a mi juicio, es sencillamente negarse a entender lo que es la historia, a entenderla, y sustituirla pues por una descripción más o menos amena, ¿verdad?, y confusa, como la que has hecho tú al principio. Bueno, Ignacio, responde, pero lo quería añadir... Es decir, lo lógico y lo histórico. Si me lo permites... Es exactamente lo que he llamado hegelianismo. Bueno, lo llamas tú. Eso lo he llamado así. Yo le llamo platonismo, aristotelismo, marxismo. Bueno, lo dejemos ahí. Segundo, el tema fundamental de Rousseau, que tengo otra idea de él, pero no vamos a entrar en él, es cuando muestra cuál es el origen de la desigualdad social. Pero no lo muestra. Efectivamente, el origen de la propiedad. Es decir, la idea rousseauiana es que justamente la propiedad, y aquel día nefasto en que Hugo dijo esto es tuyo y mío, la propiedad es el concepto fundamental sobre el que Rousseau basa la desigualdad social. Es decir, la desigualdad natural tiene unos elementos psicológicos, personales, caracteres, estructuras, y la desigualdad social tiene un origen preciso, que es el origen de la propiedad. Eso no es Rousseau. Y efectivamente todo el pensamiento igualitario del siglo XIX tiene ese parámetro fundamental de decir la desigualdad social tiene su origen en la propiedad individual, y es la superación. Eso está en Palencia, Rousseau es una vulgaridad ahí completamente, por favor.
es una falta de visión histórica todo total. pensamiento tiene antecedentes. No, antecedentes, no, mucho más antecedentes. Tiene antecedentes. Lo que es históricamente relevante es que Rousseau, que fue el que iluminó enormemente al gran filósofo Kant, y que dejemos de lo que pueda decir el hegeliano de Kant, lo que puede decir el gran filósofo de Kant en el pensamiento. Y efectivamente el pensamiento de la izquierda europea se mueve de Rousseau a Kant. Y Kant en ese sentido juega un papel fundamental. Y respecto al aristotelismo de Marx, efectivamente, como buen hegeliano, y el aristotelismo de Hegel, pues está claro. Y en el de aristotelismo, tomismo y hegelianismo forman una unidad muy concreta. Y a mucha honra. No, y a mucha honra. Estamos simplemente etiquetando. Y hay otra línea rusoniana-kantiana que es muy distinta a la escolástica hegeliana. Pero que son tan clericales o más como los otros, ¿eh? Bueno, la palabra clerical no es un insulto. Permitidme que introduzca un matiz en esta discusión. Bueno, generalmente se dice que la izquierda hace más hincapié en la idea de la justicia, que está estrechamente vinculada a la del igualitarismo, y que la derecha, en cambio, hace más hincapié en la idea de la libertad. Y tú, abundando un poco en lo que acabas de decir, Ignacio, en este artículo publicado por ti en El País, con fecha 12 de enero de 2003, Los dos mitos del siglo XX, señalas que la igualdad tendría su fundamento en el Estado, y que en cambio la libertad tendría su fundamento en el hecho de que el Estado reconozca derechos anteriores a la fundación del Estado. Me gustaría que hablarais un poco de esto. Bueno, libertad, igualdad y lo que de fraternidad pueda derivarse. Efectivamente, yo creo que lo que es nefasto es desprender el concepto de libertad del de igualdad. Se corresponden mutuamente. Es decir, cuando defendemos un igualitarismo, en último término, el fundamento del igualitarismo es que las diferencias sociales, cuando son extremas, acaban con la libertad individual de los sujetos de una sociedad. Es un principio también que aparece ya en Rousseau, cuando pensaba que una sociedad igualitaria sería una sociedad de pequeños propietarios, todos más o menos, Jefferson y todo esto, es una ideología más o menos utópica del pequeño propietario igualitario. Pero lo que sí quiero utópica, en Suiza existe más o menos ese modelo. En Suiza mandan los grandes bancos, que no tiene nada que ver con esa estructura igualitaria de pequeños propietarios. Esos son suizos, es Suiza. Bueno, pero entonces lo que yo quiero decir es que es muy importante subrayar que el igualitarismo de la izquierda no es enemigo de la libertad, sino anteponemos la libertad, yo creo que todos los seres humanos, como ya diría Cervantes, ¿no? Como en nuestro gran... Todos somos defensores de la libertad. Es que tienes que definir lo que es la libertad, sin yo no sé de qué estáis hablando. Libertad no podemos... No sé de qué estáis hablando. No podemos... Define la libertad, ¿qué entiendes por libertad? Define la libertad y define otro elemento que también, en el sentido moderno, en el sentido tradicional, escolástico, la libertad era la posibilidad de distinguir el bien del mal. En el sentido moderno, rusoniano-kantiano, libertad es autonomía. Libertad es autonomía, es darse las propias leyes, es darse las propias normas, a sí mismo. Es decir, conducirse según los propios criterios que tenga cada uno. Y esto es el sentido moderno. La modernidad que llamáis. Moderno de la ilustración de la libertad. ¿Cuál es tu concepto de la libertad? Y luego sigues tú. La libertad, para decirlo rápidamente, es la conciencia de la necesidad. Es decir, el cuento de libertad... Spinoza. Sí, Spinoza, eso es. Spinoza, que es uno de mis patronos. No, Hegel es Spinoza. Y de Spinoza a Hegel. Sí. Y de Hegel... Hombre, claro, como que Hegel es Spinoza, a través de Lessing. O sea que la línea es clarísima. Por lo tanto, lo de hegelismo barato es verdad que... Hombre, lo de barato lo dices tú, y yo no creo que sea barato Hegel, vamos, en absoluto. Llamar barato a Hegel, ¿dónde dejas a Alemania sin Hegel? Yo llamo al generalismo en esos términos. Dejémoslo adjetivo, vamos a lo sustantivo. ¿Qué es la libertad? El concepto de libertad es que está sin definir, ¿no? El concepto de libertad. Pues definidlo ahora. Bueno, hombre, hay libertades psicológicas, etológicas, políticas, ¿verdad? El libro de Skinner, Más allá de la libertad y de la dignidad, famosos. Es decir, que es un concepto tan completamente ambiguo y equívoco que hay que definirlo políticamente. Lo hemos definido como autonomía. Darme las leyes que yo quiera y no tenga una heteronomía, es decir, autonomía frente a heteronomía. Heteronomía, las leyes vienen de fuera, autonomía, las leyes eso es Kant.
ese concepto... Eso está en Rousseau, que lo recibe Sí, Kant. claro, Kant. Ese concepto yo no puedo aquí discutirlo porque dedica un libro entero a él, a tratar de demostrar el componente puramente metafísico, casi ingenuo y casi infantil de ese concepto. La autonomía es un concepto que supone la causa sui, es imposible la autonomía, que a mí me recuerda siempre el barón de Münchhausen cuando se tiraba de los propios cabellos, ¿verdad? Es decir, la autonomía es sobre todo sin sentido, completamente sin sentido. Porque ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor que da las leyes? ¿Quién es el individuo? Imposible. Para el punto de vista ético, sí. Pero si el autor que se da sus leyes es una sociedad, una clase social, es el Estado, entonces cambia completamente la libertad. Entonces decir que la autonomía es la capacidad de darse sus propias normas, eso es sencillamente, yo creo que no sabe lo que se dice, no, es una pura fórmula que no tiene sentido ninguno, porque hay que... Sobre la que está basado nuestro sistema democrático. Hombre, teóricamente, porque el sistema democrático está basado en el autor, cuando es el autor es el Estado, por ejemplo, la Constitución española. Que no es el Estado, sino la Pero sociedad. ¿cómo un individuo se da... Los españoles, es decir, la comunidad de españoles, la comunidad nacional, es la que es el pueblo, el autor. Y no el Estado, el que... Bueno, eso está muy discutido. Los golpes. Eso fue... perdón. Bueno, menos mal, que también aplaude a la alemana, ¿verdad? Os estáis autoaplaudiendo. Eso es. No, estamos aplaudiendo al otro, ¿no? Según la costumbre alemana. No, nos estamos acercando, ¿verdad? Sí, bien. Nos estamos acercando. No nos arañamos. Sí, no nos arañamos. Quizás si nos acercamos más nos mordemos, pero en fin, es otra cuestión. Bueno, os quedan 10 minutos para morderos, arañaros o simplemente hablar. Que tiene mucha relación con lo que has dicho, tú has sugerido la pregunta, de la libertad anterior al Estado. Yo parto del supuesto... ¿Qué es lo que? Sí, pero yo parto del supuesto de que antes del Estado, otra vez Aristóteles, es el zoon politikon. Y politikon no quiere decir animal social, sino animal que vive en la ciudad, vive en el Estado, vive en la ciudad. Es decir, antes... que Estado y polis no es lo mismo. Hombre, naturalmente que no. Antes del... Hombre, claro que no es lo mismo, pero tiene una relación histórica de tal naturaleza que el Estado de Atenas, la Constitución atenense de Pericles, era un Estado. La diferencia fundamental es que en la polis el concepto fundamental es un orden justo. Y el concepto conceptual de Estado es el poder soberano, el poder absoluto. Como distinción básica que hace que Estado... es una distinción puramente escolástica, el orden justo. ¿Pero qué es el orden justo? Bueno, ese es el planteamiento... Son cui que tribuere, lo de Gallo, ¿verdad? Cada uno lo suyo. Platón dedicó todo un libro de la República a discutir qué es la justicia. Y no lo resolvió. Efectivamente. Y no se resolvió hasta que eliminamos el concepto de justicia que tenemos nosotros es el de Gallo, son cui que tribuere. ¿Qué es dar a cada uno lo suyo? Eso no dice nada. En Roma es darle a los terratenientes lo suyo, ¿verdad? Que son los y a los esclavos los esclavos, por eso. Entonces, ese concepto no sirve para nada. Entonces, la justicia depende del ordenamiento jurídico que está establecido. Pero es que ese concepto de justicia, que es fundamental en el mundo antiguo, desaparece en el moderno, en el concepto de Estado. El Estado, no hay Estado de justicia. No hay Estado de justicia. Eso es inadmisible. Cuando hay Estado de justicia, cuando hay Estado de justicia es totalitario. Eso es inadmisible. Estado de derecho. Y el derecho no tiene que ver directamente con la justicia. Bueno, eso es tan inadmisible, mi querido amigo, que empezando por San Agustín, niega que el Estado romano sea Estado precisamente porque no admite la justicia. Todo el agustinismo político toda la Edad Media. Y esa teoría, la vinculación del Estado con la justicia, aparece íntegramente en toda la tradición escolástica, Santo Tomás, Suárez, Vitoria, etc. Y rompemos... Locke, etc. En Hobbes, que es la gran ruptura, el Estado, justicia y derecho no tiene nada que ver. La categoría fundamental del Estado moderno es el poder. Pero esto nos lleva a que... todo es esto... otra cosa diferente, sí, es otra cosa distinta. Olvidémonos, si os parece, del igualitarismo. Introduzco otro concepto. Nos quedan pocos minutos. Y es el concepto de progresismo. Un concepto del que se ha apropiado la izquierda y un concepto que tú criticas también abiertamente en el libro. Tú dices textualmente, la izquierda política no puede definirse por el progresismo. Yo os pregunto, ¿qué es el progreso y en qué medida la izquierda es o no es progresista? Bien, el progreso es una cosa también que para 2 minutos es imposible hablar, como todos sabemos. Por ejemplo, yo puedo decir que durante hace 4 o 5 años hemos dado un curso entero sobre el progreso, un seminario amplísimo sobre el progreso, y tenemos que ver. En 2 palabras, mi tesis a este respecto sería la siguiente. Progreso es un concepto que seguramente, hay muchas opiniones, seguramente se cristaliza en el siglo XVIII, Turgot, Condorcet, etcétera, que es incorporado por Spencer masivamente, que de Spencer pasa a Marx y a Darwin,
y que empieza a hacer crisis, pues naturalmente con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y Stein tiene un libro famoso sobre el progreso. De manera que la idea de progreso es una idea que en conjunto, a mi juicio, carece de sentido. Se intentó aplicar a la evolución, fue la gran obra del darwinismo progresista, spencerismo en el fondo. Y entonces el progreso, pues no tiene sentido global, como dice algún foro del PSOE, precisamente. El progreso tiene sentido categorialmente, por ejemplo, progreso en velocidad de transportes, no tiene sentido, por ejemplo, en música. ¿Cómo se puede decir que la música de Beethoven es progresiva con respecto a la de Mozart, ¿verdad? O que la de Schönberg es más progresiva que la de Beethoven? Eso carece completamente de sentido. No tiene sentido en pintura, no tiene sentido prácticamente en todas las artes. Tiene sentido. ¿Y en política qué sentido tiene esto? Hombre, pues depende del criterio de progreso que tomes, naturalmente. Si entiendes por progreso el tener una distribución de renta más justa, pues habrá progreso, por supuesto, en una época que no hay esclavismo, que la hay, por supuesto. Pero progreso hay que definirlo concretamente. Y si se entiende el progreso, como tantas veces se habla, sobre todo en España últimamente, con el motivo del traslado, del trasvase del Ebro hacia el Tajo, de que somos progresistas, decía la izquierda, ese progreso industrial generalmente ha sido patrimonio del capitalismo. Claro que se han hecho los ferrocarriles, el que ha hecho las grandes empresas, que es el que hizo el capitalismo. La gran revolución industrial la hizo la burguesía ascendente y el capitalismo. Y después, en el caso de la Unión Soviética, particularmente, ese progreso, en cierto modo, pues fue aquello tantas veces dicho de industrialización de Rusia y comunismo, ¿no? Es decir, que en el fondo el progreso de la Unión Soviética, tremendo, los viajes espaciales, etcétera, fue un progreso que seguía en la línea realmente de la idea de Marx de que el socialismo, el comunismo, debe heredar realmente los valores de la burguesía, que es el antecedente histórico imprescindible. El progreso es una categoría que efectivamente aparece en el siglo XVII y XVIII en la querella de los modernos y los antiguos. Sí. Y supone una idea básica elemental, y es que el ayer es peor que el hoy, y el hoy es peor que el mañana. Es decir, la historia avanza en una dimensión global en que todos los elementos de la sociedad, desde la educación hasta las artes, siguen avanzando siempre progresivamente. También fue Rousseau el que rompió con esta idea del progreso y efectivamente nos mostró, es decir, que desde el mismo momento en que surge la idea del progreso en su globalidad, exige la crítica del progreso. Hoy, digamos, es una de las ideas más agotadas que tenemos, justamente por dos razones. Una ha sido ya señalada por Bueno, y es que no se puede haber progresos en muchísimos campos. Y en la segunda es que todos los avances tienen sus costos. Es decir, lo que no existe, que es la idea elemental del progreso, es que vayamos acumulando bienes sin ir pagando precios. Hemos aumentado técnicamente, vamos mucho más veloces, vamos en coche, pero vamos a perder la posibilidad de andar, porque ya no sabemos correr. Y cuando uno está en África o en la selva y va acompañado con un negro que es el que le guía, entonces a uno lo subdesarrollado, que es un europeo, porque no se sabe orientar, no sabe andar, se cae en cualquier... es decir, el progreso en sus elementos tiene estos, primero, no sirve para todos los campos, y segundo, tiene costes. En lo que se avanza en un paso se pierde en otro. No hay una idea global de progreso. Por lo tanto, es un concepto que hoy está enormemente desacreditado. ¿Y por qué, sin embargo, lo siguen utilizando los partidos llamados de izquierda? Porque como todavía está más desacreditado el concepto de socialismo, entonces, que yo creo que es por unas razones históricas que había que aclarar, entonces utilizan el de progresista, soy progresista, un eufemismo, que es exactamente para... Y la derecha piensa, pues yo también soy progresista, claro, porque como no quiere decir nada, y entonces estamos en una situación que es algo que efectivamente también subraya, para que estamos terminando el programa, para terminar con el libro de Bueno, que efectivamente no tengo que decir que no me interesado casi nada, pero hay un elemento en que es tan obvio que hay que decir que sí. Al final del libro dice efectivamente hay una ecualización de la derecha y la izquierda en el mundo actual, precisamente por la democracia, que es un concepto que coge a la derecha y a la izquierda, y que efectivamente en todos los campos nos vamos centrando en un centro que lleva consigo que las palabras rituales de la izquierda y de la derecha
las vayan utilizando ambos partidos. También veo, para vayan al terminar, progreso. también veo... No, que no has esto leído- ya 2 o 3 minutillos. que también veo, por lo que dices, que tampoco has leído el glosario donde pone el término de ecualización. Lo has saltado a la torera porque no te ha merecido interés. Así que, naturalmente, natural que el libro de interés. Es decir, yo es que el cuento de ecualización soy son muy conceptos... crítico de los señores que para escribir un libro tienen que explicar su Bueno, propio- bien, pues lo sus siento propios mucho, lo conceptos. siento mucho. Eres Sus crítico, pero propios eso es cosa conceptos. tuya, esa es una manifestación personal tuya. Enormemente personal. Yo soy crítico, Es en cambio, enormemente al que personal. utiliza palabras indefinirlas. Bueno, estamos otra vez en lo subjetivo, volvamos al objetivo y lo que yo os propongo es que aprovechemos los ultimísimos minutos del programa para hablar precisamente de esa conclusión que está en tu libro, Gustavo, y a la que ya se ha referido Ignacio Sotelo. Tú vienes a decir al final las líneas políticas fundamentales de las izquierdas, en plural, y de la derecha democrática, en singular, están borradas en lo esencial. Es decir, tanto derecha como izquierda, esas líneas políticas fundamentales que las separan, sería algo que ya no es propio del siglo XXI. Habla de esto. Bueno, yo ¿Me diría- permites que empiece? Porque Sí, por favor. has pensado antes. Efectivamente, eso es verdad como análisis, y es obvio, y se ha dicho y lo hemos repetido muchos, respecto a los llamados partidos de izquierda, es decir, a los partidos que aspiran a gobernar. Porque lo importante es que las izquierdas tradicionales del siglo XIX no tenían una aspiración directa a alcanzar el poder, por otra cosa era absolutamente imposible con el sistema electoral que existía en aquel momento, pero existía una transformación de la sociedad y entonces había una discusión de que había que llegar al gobierno después de unas transformaciones determinadas, o antes o después, revolución, evolución, etc. Ahora, efectivamente, los llamados partidos de izquierda no tienen problemas, quieren llegar al poder y las técnicas electorales de convencimiento social de los grupos sociales para llegar al poder equiparan a los dos partidos. Es decir, se puede tener lo que lleguemos un concepto de izquierda testimonial, es decir, que no aspira al poder, o llamarse de izquierda y querer llegar al poder dentro de las reglas de juego establecidas en nuestra sociedad. Y en ese campo, si llamamos efectivamente como lo que marca las líneas, tanto de unos como de otros, son las condiciones que se exigen en una sociedad determinada por el sistema, que importa muchísimo, el sistema electoral, por los dominios de los medios de comunicación, por las formas en que se transmiten las ideas, por las estructuras sociales determinadas que hacen que haya que establecer una estrategia para llegar al poder. Y esa estrategia cada vez es más similar en un partido y otro, y esto es lo que al final produce la igualación. Dicho esto, hay que decir que lo que caracteriza a la izquierda, también a las izquierdas del siglo XIX, es que siempre han estado fuera de este contexto, y que hoy está también dibujando actitudes personales y de grupos que no aspiran a llegar al poder, pero que tienen lo que fue una dimensión fundamental de lo que se izquierda, y volvemos otra vez al concepto rusoniano de enajenación, que ha dado un juego terrible en el pensamiento de izquierda. Y es justamente la crítica de lo existente. Es decir, nosotros, él crea una idea del contrato social, en lo que crea un mito metafísico, que es la voluntad general, pero que dice, esto es irrealizable, evidentemente, pero ¿para qué lo he creado? Lo he creado porque me sirve para criticar todas las formas institucionales. Y hay una izquierda históricamente muy importante que lo que pretende es crear siempre alternativas concretas y generales a lo existente. Entonces podríamos decir, efectivamente hay una continuidad de la izquierda. Hoy existe la izquierda porque, entre otras razones, los problemas que se plantearon en el pasado siguen existiendo en el presente, y existe la necesidad de presentar alternativas al sistema que está actualmente establecido, y existe la necesidad de hacerla no solamente de manera global, hoy es mucho más problemático, sino también de manera específica para cada uno de los problemas. Gustavo, última Muy bien, intervención. última intervención. Pues, bueno, no nos entendemos en absoluto. Ha sido un fracaso el diálogo total, absoluto, no tenemos nada que ver. Si tú piensas que el diálogo es imposible... Total, no es que lo piense, es que lo corroboro aquí mismo. El fracaso Vamos a ver, ahora tiene que déjame ser- hablar a mí, por favor. Pues yo diagnostico, vamos, el discurso de Sotelo como lo que yo llamo en el libro izquierda indefinida. Es una cosa indefinida en donde todo se puede decir. El objeto de mi libro era tratar de definir la izquierda, definirla. A través del Estado. A través del Estado, bien. Efectivamente. Es un criterio, por lo menos es un criterio Sí, sí, objetivo. que es el Bueno, fascista. déjame hablar. Y por tanto, claro, es que luego soy yo el que me llevo las culpas. Gustavo, he dicho última intervención, Entonces, termínala, por tanto, favor. al decir que la izquierda y la derecha, o las izquierdas, que no son cosas del siglo XIX o XX, O XX, sí. yo lo que quiero decir es que
en el sistema de democracias homologadas, allí es donde se produce la ecualización. El sistema de democracias homologadas pues es lo que llamamos Occidente, el primer mundo, los estados de bienestar, etc. Aquí realmente la distinción ha desaparecido por la democracia que supone la teoría del Estado, del mercado, la democracia del mercado pletórico. Entonces, esto no quiere decir por mi parte que los ideales de la izquierda, de alguna de las izquierdas, ¿verdad? Alguna de las izquierdas, no quiero decir cuál, pues no puedan estar vivos en un futuro que pueda estar en Asia, que pueda estar en la India, que puede estar en cualquier otro lado. Yo me estoy refiriendo siempre al lugar en donde ha habido izquierdas y derechas que no fue precisamente la Unión Soviética ni China, en donde ni Mao ni Lenin utilizaron nunca la distinción de izquierda y derecha como nosotros. La distinción de izquierda y derecha fue entendida por Lenin y por Stalin como un concepto pequeño burgués, propio precisamente de la revolución burguesa. Y entonces, esa distinción que aquí hacemos tanta importancia, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao la admitieron más que dentro de la distinción fundamental suya, que es la distinción entre imperialismo y capitalismo. Quédese ahí, tengo que quitaros la palabra, tengo que dar por terminado este debate con mucho de combate. Cuenta una leyenda que allá por el siglo IV a.C., Confucio y Lao Tse se encontraron en un lugar ignoto y remoto del celeste imperio, no se conocían, se conocieron entonces y mantuvieron un mítico diálogo acerca de sus respectivas posturas filosóficas. Confucio, que era mucho más joven, explicó al ancianísimo Lao Tse, del que se contaba que había nacido con 900 años de edad o con 72, según otras versiones, que los puntos básicos de su doctrina, la de Confucio, eran la justicia y el humanitarismo. Su interlocutor quiso saber lo que Confucio entendía por justicia y por humanitarismo, y Confucio le respondió: amar a todos los seres con un amor desinteresado y encontrar goce en todas las cosas. Eso es humanitarismo, eso es justicia. Lao Tse, a su vez, le arguyó: no te entiendo. ¿Ese amor universal del que me hablas no es acaso una perversión de los sentimientos naturales y una intromisión en el orden cósmico? Mira el cielo, el sol, la luna, las plantas y los animales. No necesitan que nadie se interese por ellos, ni los ame ni los ordene. Buscar el humanitarismo y la justicia es como perseguir a golpes de tambor a un fugitivo que se nos escapa. El cisne, para ser blanco, no necesita lavarse cada mañana, ni el cuervo tiene que teñir sus plumas para ser negro. Los peces fuera del agua se asfixian tanto si los ayudan como si no. Lo que ellos necesitan es la profundidad del río, su libertad y sus sombras. Lo mismo más o menos viene a decir el sermón de la montaña de Jesús de Galilea. Así quedaba contrastada, dice Ramiro Calle, que es el transcriptor de este diálogo, en una obra de próxima aparición titulada Grandes Maestros Espirituales, la diferencia de caracteres, enseñanzas y modos de ver la vida existente entre Confucio y Lao Tse. Lao Tse había expuesto en pocas palabras su doctrina de la no acción, pero no sabemos si Confucio llegó a entenderla. Hasta aquí la leyenda que ilustra dos formas completamente distintas, opuestas, de entender la naturaleza humana y de organizar o no organizar la sociedad que de esa naturaleza se deriva. En China, la ascensión al poder del Partido Comunista, la izquierda, se debió probablemente a lo que de confuciano hay aún en la mentalidad de los chinos. Y el desmantelamiento del comunismo en esa misma nación, en ello andan, creo yo, aunque lo hagan con disimulo, se debe probablemente a lo que de taoísta hay aún en la mentalidad de los chinos. Escojan ustedes entre Lao Tse y Confucio si se sienten obligados a ello por el civismo, pero recuerden que todo en la cultura china se rige por el principio de complementariedad, coincidencia oppositorum, y no, como en el judeocristianismo, por el principio de competitividad. Cabe, por ejemplo, ser taoísta, pero apreciando y escuchando a Confucio, y viceversa. Han estado con nosotros Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, ediciones B, e Ignacio Sotelo, su último libro, que no tiene mucho que ver, o quizás sí, con lo que hemos discutido hoy aquí, es este Sin Dios o con Dios, razones del agnóstico y el creyente, escrito a medias. Es un epistolario con José Ignacio González Faus, que es teólogo. La próxima semana, mi agradecimiento a los dos, por supuesto, la próxima semana seguiremos hablando de lo mismo, pero ahí, ya lo dije, no estará sentado Ignacio Sotelo, sino Santiago Carrillo. Duelo de titanes, no se lo pierdan. Buenas noches. Sotelo. Sean bienvenidos ambos y comencemos sin más dilación esta charla. Ignacio, en 1984 publicaste El desplome de la izquierda con sello de Acal y ahora, recién salido, nos traes este volumen Sin Dios o con Dios, entre interrogantes,
Razones del agnóstico y del creyente, ediciones OAC. El creyente es el teólogo José Ignacio González Faus y el agnóstico el propio Sotelo. Ignacio, 2 palabras sobre este libro. Es un diálogo y creo que es importante ver las condiciones del diálogo entre el creyente y el no creyente, porque el diálogo significa siempre la posibilidad que tienen ambos interlocutores de convencerse mutuamente, es decir, de reconocer tienes la razón. Pero en la relación creyente-no creyente esa relación no es fácil y por lo tanto los elementos fundamentales del diálogo fallan. ¿Qué es lo importante en el libro entonces? Conocerse mutuamente, porque digamos hay el escándalo del creyente, ¿cómo es posible que la presencia de Dios, que yo la vivo tan profundamente, no la pueda tener el increyente? Y el increyente tiene el mismo escándalo. ¿Cómo es presente que en el mundo y en la cultura en que estamos viviendo pueda todavía alguien creer en Dios? Pues bien, de esa mutua no comprensión se trata este libro, intentar acercarnos, el creyente... Filósofo materialista, y de hecho lo eres, sí. Y desde ese punto de vista no entienden por dónde en realidad andas pues ahora. Que me clasifiquen ellos. Yo me puedo equivocar al decir una cosa u otra. Es que es irrelevante lo que yo diga. Es decir, mi posición que yo diga es totalmente irrelevante. Y si algunos me tienen por izquierdas y otros por derechas, pues es cosa de ellos, es una clasificación. Bueno, decía Alain, un colega tuyo, un filósofo, que cuando alguien dice que no es de derechas ni de izquierdas, eso significa que no es de izquierdas. Bueno, yo no he dicho eso, ¿eh? No he dicho yo he dicho que yo no me clasifico, que me clasifiquen los demás. Gustavo, no te precipites, que ahora no te iba a preguntar por ti, sino por en general. Ya, de acuerdo. Y bueno, probablemente Alain cuando decía eso tenía razón, pero no la tenía, a mi juicio, en cambio, Lefebvre, un filósofo comunista que luego pasó a la derecha, cuando corregía astuta y perversamente a Alain, diciendo que si alguien le decía que no es de derechas ni de izquierdas, ya sabe que esa persona es de derechas. Bien. Afirmación arrogante, sectaria y reduccionista, ¿o no? Bien. Sí, yo lo que quiero decir simplemente es esto, que esa pregunta, yo no digo que no sea ni una cosa ni otra, yo digo que no me corresponde a mí decirlo, puesto que objetivamente no estoy afiliado a ningún partido. Entonces mi posición se desprende de mi actuación y de mis ideas, pero no de lo que yo diga, porque me podría equivocar. Bueno, vamos a ver cómo utilizas... Esto es la crítica total, absoluta al subjetivismo. Por favor, la fiesta en paz en torno a las hipótesis, tesis, antítesis y síntesis manejadas por el filósofo Gustavo Bueno en este volumen también de reciente aparición, también publicado por Ediciones B, que lleva el título de El mito de la izquierda. Tal como anuncié hace 15 días, vamos a celebrar 2 debates, filosófico el uno, exclusivamente político el otro, alrededor de este libro. El profesor Bueno, al que no voy a presentar, lo conocen todos, incluso quienes no ven habitualmente negro sobre blanco, estará presente en los 2 debates. Será uno de sus polos, no sé si el polo norte o el polo sur, pero cambiará, según que hablemos de filosofía o de política, el otro polo de la conversación, es decir, su contrincante, su adversario, que no espero su enemigo. En este gabinete literario la enemistad no cabe o no debería caber, aunque a veces pocas se nos cuele de matute. Y hoy va a pechar con la responsabilidad de plantar cara a Gustavo Bueno, el pensador, escritor, politólogo y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, colaborador habitual, entre otras cabeceras, del periódico El País. La semana que viene será Santiago Carrillo, del que tampoco voy a decir nada, también lo conocemos todos. Quien se siente donde ahora está sentado no es un taburete de ring. Ignacio, al increyente y el increyente al no creyente. Habrá lo mejor que organizar un debate sobre este libro, Ignacio, en el futuro. Bueno, vamos a dedicar ahora los primeros minutos de la conversación a un toma y daca rápido de preguntas y respuestas solo con el profesor Bueno, a cuento de su libro, e inmediatamente después damos curso al debate. Te ruego, Ignacio, que prestes toda la atención posible, que en tu caso es mucha, a lo que el autor del mito de la izquierda nos diga, porque es harto probable, si no seguro, que encuentres en sus palabras materia más que suficiente para la discrepancia y, por lo tanto, para la discusión. Toma nota, por favor. Ya la estás tomando, en realidad. Gustavo, este es un libro de derechas o de izquierdas. ¿Tú mismo eres un hombre de derechas, de izquierdas, ni de derechas ni de izquierdas, o estás como yo, salvando las distancias, frente a la derecha y frente a la izquierda? Yo creo que esa pregunta, que es psicológica o etológica, está fuera de lugar. Yo aquí, si militante no soy de nada, por tanto, oficialmente no soy ni izquierda ni derecha, no estoy afiliado a ningún partido. Por tanto, esta pregunta es subjetiva y es irrelevante, no por mi intimidad, sino porque es irrelevante.
son los argumentos los que interesan. Bueno, pero hay también una subjetividad, no objetividad seguramente, de los oyentes, de los que miran este programa respecto a esa postura tuya. Lo digo, Muchos mira, piensan, Fernando, te lo digo, sí. Gustavo, porque muchos Sí. piensan que eres marxista, que eres un... Y a la intimidad, eso es la crítica, es lo que quiero decir, eso no tiene la menor relevancia. Bueno, vamos a ver cómo utilizas la palabra y el concepto, sobre Bien, todo, de bien, mito en este libro. Porque si te vas al diccionario, hay dos acepciones fundamentales de la palabra mito, y tú las citas, de hecho, en el libro. Una, relato que bajo forma de alegoría traduce una generalidad histórica, sociocultural, física o filosófica. Y la otra, fantasía producto de la imaginación. De acuerdo, sí. ¿En cuál de las dos? Segunda acepción. Segunda acepción. A pesar de que yo me tomo las precauciones, como has visto, pues de no militar en el movimiento desmitificador, porque hay muchos mitos que son pues todo lo contrario. Yo cito el mito de la caverna de Platón, y decir que hay como mito que no puede desmitificarse y otros tantos, ¿no? El movimiento de la desmitificación de la Biblia, por ejemplo, sí, la tomo en la segunda acepción. Yo quiero expresar por mito lo que se entiende en el lenguaje, en el román paladino en España hoy día. Un mito es una fantasía, y el mito a que yo me refiero es el mito de la unidad de la izquierda, no el mito de la izquierda. Por eso llamamos las izquierdas. Bien. El propósito de tu libro es transformar ese mito de la izquierda o de la unidad de la izquierda, al que tú llamas oscurantista y confusionario, en un concepto claro y distinto. Sí, justamente. Es intentar determinar qué hay detrás de ese mito.